Ok, chicos, ¿abrieron el RStudio? ¿Sí? ¿Está abierto? ¿Lo tienen? Bien. Ok, entonces lo que habíamos hecho en la clase pasada es esto, pero ahora me interesa que ustedes marquen acá, set acá donde dice set work en directo y aquí coloquen su directorio de trabajo. Es decir, les había pedido en la clase pasada que armaran un directorio, es decir, una carpeta con un nombre más o menos cortito y fácil de trabajar, donde vamos a ir tirando todos los documentos, o sea, los datasets, los scripts, todas las cosas se vayan guardando ahí. En mi caso yo lo tengo en esta dirección, le indiqué cómo hacerlo. ¿Alguna duda de cómo hacerlo? ¿De cómo llegar acá hasta esta set working director? Es decir, repito que es importante hacerlo porque ahora voy a necesitarlo porque voy a ir a buscar documentos a esa carpeta y es importante hacerlo. Ok, entonces para saber si efectivamente están en lo correcto, coloquen dir acá, ese documento dir, y aquí están las cosas que deben aparecer en la carpeta de este curso hasta el momento, ¿no? Eso es los documentos que tienen hasta ahí. ¿Sí? ¿Está ok? Bien, ok. Entonces, si no me dicen nada, significa que yo sigo adelante y yo estoy, cualquier momento me interrumpen, ustedes me dicen si vamos lento, rápido, etcétera. Si hay alguna duda, ahí me dicen. Empezamos la clase pasada a generar, por ejemplo, generamos unos datos ficticios, unos datos sintéticos. Eso en la jerga se llama datos sintéticos, usando las funciones normales, o sea, la función de distribución normal, con una R delante, un prefijo que implica ser random, ¿no? Random en general. Entonces generamos 2000 números, 2000 números. Lo voy a generar ahora nuevamente. Primero set sit aquí arriba, aunque no parece ser que tendríamos los mismos números, pero parecidos. Acá nos dan nuestros dos números. Aquí podríamos calcular la covarianza, podemos calcular la correlación. En principio, la varianza de una de las variables, que tendría que ser 1. Podríamos plotear los datos de manera básica, es decir, este es el ploteo de manera básica sin color, o podemos usar la librería ggplot que está acá, que es una librería por defecto de visualización. Si ocupamos ggplot, fíjese que esta es la forma en que se escribe. ggplot con los datos, indicar quién es el eje horizontal y el eje vertical. Le voy a indicar que lo que quiero que dibuje son puntos de color rojo con transparencia 6. Aquí le voy a poner el nombre al eje X y al eje Y. Y con eso tendríamos este cálculo. Lo último que hicimos fue cargar una librería que se llama MBT norma, que significa algo así como multivariate normal, variada, o sea, o normal multivariada, que es una distribución que tiene dos variables, y esta distribución, en vez de tener mu y sigma, donde mu es el valor medio y sigma es la desviación estándar, ahora tiene dos cosas. Tiene mu, pero forma de vector. Tengo que dar, en este caso, si son dos variables, porque voy a hacer una distribución bivariada, entonces tengo que entregarle 0,0. ¿Por qué? Porque ese es el vector medio, es decir, la media 0. Y voy a definir una matriz que la voy a denominar sigma, y le llamo la atención cómo se construyó la matriz. Voy a escribir que voy a generar 2000 números y voy a generar una matriz sigma. Entonces, usted ve la matriz sigma cómo se construyó. Yo le entregué una lista en R. Las listas se escriben con una C delante, y entre paréntesis escribo todas las cosas que quiero incluir dentro de la lista. O sea, esta es una lista de 4 cosas, es decir, de 1, ro y ro, donde ro lo definí arriba como 0.8. Y quiere decir que significa que tengo una lista de 4 números. Y yo quiero que me construya una matriz que sea de 2 filas, el número de filas sea de 2. Entonces, ¿qué es lo que hace la matriz? Me toma 1 ro, lo pone en la primera fila, y ro 1 en la segunda fila, porque le pedí 2 filas. ¿Está bien? Eso es lo que es. Ahora, esta es una matriz que es una matriz simétrica. Ustedes la ven que es una matriz simétrica. Esta va a ser la covarianza. Las covarianzas están acá, y las varianzas de las variables 1 y 2 están aquí en la diagonal. Como están variables normalizadas, escribo variable, o sea, varianza 1 para cada una de ellas. Con eso se define la matriz, y estas son las dos, digamos, como opciones que hay que darle al comando mbnorm, que significa algo así como normal multivariado o multivariado normal. El prefijo R significa que voy a generar n números aleatorios, es decir, 2000,
pero ahora el sigma va a ser la función, la matriz de covarianza, significa que ahora las variables no son independientes como lo hicimos como lo hicimos para dibujar esta cosita roja que está acá. Ahora no son independientes, sino que están correlacionadas, porque ese rho justamente, este valor implica la correlación que existe entre las variables, y por lo tanto hay una correlación alta de 0.8. Entonces es distinto, el gráfico que vamos a tener va a ser ahora distinto. Tengo dos formas para plotear. Uno es básico. Básico significa que no necesito ningún paquete para hacerlo. Simplemente ocupo el comando plot. NR es el nombre que le puse a la salida. Observen que cuando uno llama a NR, ¿qué significa NR en principio? Bueno, voy a llamar NR, pero NR es una matriz. Primero puedo decir que si escribo class, ¿de qué cosa es NR? Y NR me va a dar que es una matriz, ¿no? Ups, perdón, porque no lo había cargado. Perdón, ahora sí. NR me dice que es una matriz o un array, ¿no? Entonces, si yo quiero saber de qué tipo es el objeto, le escribo delante class y me dice que es una matriz, ¿no? En principio. Entonces, no sé, no me acuerdo si es la dimensión de NR, si me dice error no importa, pero me dice dimensión. ¿Cuáles son las dimensiones del objeto? Tiene 2000 filas y 2 columnas. Por tanto, es una matriz de 2000 por 2. ¿Ok? ¿Cómo yo, digamos, ubico un número en particular de esa matriz de 2 por 2? Tendría que escribir NR y entre corchetes puedo escribir, dame el número 1, 1, por ejemplo. ¿Qué significa 1, 1? Significa la primera fila, primera columna, y me va a dar el primer número que aparece, que es este. ¿Ok? Si yo quiero escribir toda la fila completa, una columna completa, entonces borro esto y ese me va a dar 2000 números. No lo voy a llamar porque me va a generar 2000 números en pantalla. ¿Ok? ¿Se entiende? Pero, por ejemplo, para que no me genere 2000 números, puedo decir, genérame del 1 hasta el 10 nada más. Y genérame 10 filas de la columna 1. Haciendo eso me va a generar aquí 10 números que corresponden a la primera columna. ¿Se entiende, no? Entonces, cuando yo escribo dos puntitos de tanto a tanto, significa que yo sé, y es el número de filas que yo quiero que salga. Repito, si no coloco nada, me va a salir la fila entera. Y disculpe, la columna entera. Lo mismo si yo escribo acá, por ejemplo, 1, y dejo así, me va a dar una fila entera. Eso sí lo puedo hacer porque serán dos números nomás. El número que corresponde a las filas nada más. A la fila número 1, que está compuesta de dos columnas nada más. ¿Se entiende la forma de la notación? ¿Cómo se va llamando? Ok, lo que quiero es plotear básicamente, lo que dice acá es plotea la fila 1 contra la fila 2, haciendo dos coordenadas, básicamente la fila 1 contra la fila 2. Y cada fila va a ser un punto que va a aparecer en el ploteo, digamos. Entonces va a aparecer una cosa como esta. Repito, es una forma no bonita de hacerlo porque no tiene colores, es lo básico, digamos. Es como, estoy apurado, quiero ver qué sale y hago esto, sin usar ggplot ni ninguna visualización especial. Otra de las cosas que son comunes, seguramente usted está familiarizado, son los que se llaman los box plot, que son los diagramas de caja. Este es un diagrama de caja muy básico, que tiene incluido R. Y básicamente al llamarlo obtengo para cada una de las dos columnas, obtengo la distribución. No sé si se recordarán qué es lo que implica la caja. ¿Sí o no? Es una pregunta en general. ¿Saben lo que es la caja con bigotes? Se llama cajas con bigotes, ¿no? ¿Sí? Ok, estupendo. No hay nadie reclama. ¿Sí? Sí, sí, sí. Ok. Bien, básicamente, bueno, en principio ¿por qué salieron dos cajas? Porque es una para cada columna. Y yo lo que hice fue un ploteo simplemente de NR sin distinguir la columna. Si hubiese distinguido una sola columna, me sale una sola caja, por ejemplo, nada más, ¿no? Pero observen que como las dos provienen de una función de distribución normal, tienen la misma pinta. Esa rayita en el medio es la mediana y la caja aquí, el primer cuantil, el tercer cuantil está arriba, la mediana, todo lo que está por arriba son outliers en general, ¿no? ¿Ya? Y el tamaño de la caja es la distancia intercuartil, básicamente, ¿no? Ok, importante que sepan cómo hacerlo. Una de las cosas importantes que tiene esto, como lo generamos a partir de una distribución normal, que adicionalmente está centrada en 0, 0, la función de distribución normal es una función simétrica y la mediana coincide con el valor medio. Por lo tanto, si ustedes se fijan, la mediana está justamente en el 0, ¿no? 0 y 0, ¿no? Para las dos. Eso ocurre
en las funciones que son normales. Cuando la función deja de ser normal, o sea, tiene una cierta simetría, no necesariamente coincide la línea de la mediana con la línea del promedio o la media. Entonces es importante ver porque la caja ya te está diciendo cuán desviada está la distribución tuya de una distribución normal. Entonces es importante de visualizar rápidamente a partir de una cosa como esta. Ok, una de las cosas que yo quisiera hacer era, por ejemplo, calcular la covarianza entre la variable 1, entre todos los datos de la variable 1 y todos los datos de la variable 2. Eso se puede hacer como esto. Y si ustedes se fijan, es casi 0,8. Y digo la palabra casi porque en realidad para que fuese exactamente 0,8 tendría que generar, en vez de 2000, generar, no sé, 1.000.000. Si genera 1.000.000 nos va a dar exactamente 0,8. ¿Sí? Entonces, o sea, n tiene que ser grande para que la distribución sea efectivamente una distribución normal o el número que estoy sacando, digamos. Bueno, vamos a convertir ahora la NR, que es una matriz, lo voy a convertir en la estructura de datos por defecto que vamos a trabajar, que es un data frames. Entonces, justamente formamos un data frame construyendo x1 es igual a nr1 y x2 es igual a nr2, donde significa que ahora la estructura cambió. Y ahora sí puedo ocupar el comando head, ¿no? El comando head está hecho fundamentalmente para estructuras de datos de data frames. Entonces ahora tiene la forma de estructura. Ahora ya no es df1, si yo escribo class de df1, entonces ahora ya no es un data frames, no es una matriz. Lo que hice fue tomar la matriz y convertirla ahora a una estructura de datos data frames. ¿Por qué la quise hacer? Porque ggplot no trabaja con matrices, trabaja con data frames. Entonces, para poder hacer cualquier visualización, necesito convertirla digamos, a un data frame para poderlo hacer. Entonces, nuevamente repito la misma estructura de arriba. Escribo ggplot la data es igual a la data que voy a trabajar. Le voy a agregar puntos. En los puntos le voy a agregar quién es la X y quién es la Y. Y voy a colorear en particular. Los colores aquí están escritos en hexadecimal. Si ustedes escriben códigos de color hexadecimal en YouTube, o sea, en Google, van a tener una cantidad enorme de colores. Entonces yo les aconsejo que hagan eso para hacer visualizaciones con colores distintos y buenos, digamos. Entonces tener a mano con Google, escribiendo una simple búsqueda de códigos hexadecimal, les va a salir un montón de páginas donde tienen los colores, digamos, codificados así, y es bueno. Es interesante porque la gráfica va a quedar mucho más bonita, digamos. Ok, esta es una gráfica. Yo puedo agregarle, por ejemplo, ¿qué tal si le agregamos un alfa? Solamente para ver cómo mejorar un poco. Alfa recuerden que es el grado de transparencia. Y ahora los puntos son un poquito más transparentes para ver mejor el valor. Una de las cosas que quería llamar la atención era comparar esto con la gráfica anterior, la gráfica roja. No sé, la gráfica roja la tengo por alguna parte, aquí. Vean que hay una diferencia entre una gráfica y la otra. Esta gráfica es como media circular. Todos los puntos están teniendo una forma, si yo hubiese lanzado 2 millones de puntos, se crea una nube prácticamente circular, alrededor donde la mayor densidad está en 0,0, porque hay una campana arriba como una forma de campana en un tercer eje, como que si saliera de la pantalla, que corresponde a la función de distribución. Recuerden que la función de distribución lo que dice es dónde están las probabilidades. Entonces, ¿dónde está la probabilidad de caer con más, o sea, va a quedar la redundancia, o sea, con mayor probabilidad de dónde caen los puntos? En el centro, cerca de 0,0, porque es donde hay mayor probabilidad, donde está la parte de arriba de la campana. Entonces, si uno la compara con con esta gráfica que hicimos, hay una diferencia. Aquí tiene una forma elíptica y esa forma elíptica me está indicando que hay una relación entre X1 y X2. Repito que no es una relación causal, no significa que X1 influye sobre X2 o X2 influye sobre X1, eso es lo que se llama una correlación. Entonces, en ciencia de datos es muy importante saber esa diferencia para que no pueda decir uno que sí, X1 influye para que X2 crezca, o viceversa. Eso se llama una relación de causal. Eso no está demostrado. Lo que está demostrado es que si X1 crece, entonces X2 crece. Y si X1 decrece, entonces X2 decrece y viceversa. Están correlacionadas una con la otra y eso indica que es una correlación positiva. La forma de cambiar la correlación es simplemente cambiar esto a menos. Por ejemplo, si yo coloco menos acá, menos 0,8, entonces voy a generar, haciendo lo mismo, puedo ir haciendo
toda la gráfica, deberían hacer solamente esta. Observen que ahora cambió la pendiente hacia acá, ¿no? Entonces, si uno hace, por ejemplo, una regresión, una línea que pase por la mejor, digamos, ubicación de todos esos puntos, tendría una pendiente negativa. Y aquí uno dice que si X1 crece, entonces decrece X2 y viceversa, ¿no? Y esa es la correlación negativa. Por lo tanto, ¿qué quiero llamar la atención? Que la gráfica ya me está indicando, la gráfica de caja me indica muy rápidamente, solo de mirarla, cuán distinta es mi distribución de una distribución normal. Y estas gráficas de dispersión me dicen rápidamente si existe alguna relación entre las variables. ¿Ok? Entonces, Profe, vamos. Sí, dale. me perdí un poco en lo que habló de la correlación, que era diferente a otra cosa, pero A la no causalidad. entendí. Ya. Causalidad. Causalidad siempre es, por ejemplo, no sé, en física, por ejemplo, para tú, es muy sencillo en física, por ejemplo, F igual a m por a, ¿no? O la fuerza igual a masa por la aceleración. Entonces, básicamente, si la aceleración cambia, entonces la fuerza cambia, ¿no? O básicamente un cuerpo, o al revés, si tú quieres decir la aceleración es igual a la fuerza partido por la masa, para hacerlo más sencillo, ¿no? Si tú aplicas mayor fuerza, crece la aceleración. Y va a ser inversamente proporcional a la masa. Entonces, ahí hay una relación de causalidad fija por una ley experimental. O Ujú. sea, hay un experimento que se ha hecho y se dan cuenta de que la fuerza implica algo. Ya, acá cuando estamos trabajando con datos, sobre todo datos que... Aló, no caché mucho ahí, pero bueno. Sonó algo ahí, no sé si fui yo escuché. Bueno, ¿qué? No Seba. importa. Ya, pero lo que quiero decir acá es que cuando uno tiene la data y básicamente lo que habitualmente sucede es que uno baja la data de alguna parte o la mide a partir de sensores o mides a partir de nada. Si tú no tienes una regla en particular que provenga de un modelo de tipo físico o un modelo más teórico, no puedes hablar de que una variable influye en la otra, digamos. Por ejemplo, si tú tienes mediciones de temperatura, presión, etcétera, tú efectivamente vas a encontrar correlaciones entre las variables que más o menos te dicen que hay causalidad. Lo que efectivamente te va a decir que hay una causalidad es un modelo teórico de atrás, por ejemplo, un modelo de que P por B es igual a NKT, de los gases ideales, eso es una ley. Ujú. Entonces, todas esas variables sí están relacionadas de manera causal. Lo que estoy tratando de decir a grandes rasgos es que los datos tuyos en una primera versión, en un primer análisis, no te hablan de causalidad, sino que hablan de cómo están relacionados los datos unos con otros. ¿Ok? ¿Se entiende, no? Ya, eso es Gracias. importante porque básicamente lo que hay que hacer en este curso es fundamentalmente encontrar patrones. Y los patrones están hablando de correlaciones, básicamente entre las variables, fundamentalmente. Es decir, yo quiero, ¿para qué sirve el análisis de datos? Número uno, para encontrar conocimiento o información a partir de una data que si la ves en una tabla no te dice nada. Entonces, ¿qué empiezas a hacer? Empiezas a construir visualizaciones y empiezas a encontrar correlaciones entre las variables. Y después te dedicas a hacer modelamiento. Y el modelamiento sí te empieza a decir algo de causalidad. ¿Entiendes? Pero por el momento no. Hasta el momento esta es una gráfica que habla de correlación. Ok, ¿respondí, no? ¿Sí? ¿A la pregunta? Ok, bien, entonces voy a detenerme un ratito con la parte de datos sintéticos. Lo voy a retomar en un ratito más, quizás. Sigamos un poquito más con datos sintéticos, antes de empezar con la data real, ¿no? Voy a hacer una cosa como esta, a marcar que voy a entrar en en algunas cosas preliminares. No sé, voy a decir algo así como preliminares. Y ese preliminar lo único que dice es como agregarle algunas cosas nuevas a lo que hemos estado resolviendo, digamos. Ok. Número uno, en R, a mí me gustaría, por ejemplo, definir funciones. Una función de usuario. Voy a partir con una función de usuario. ¿Cómo se hace esto con una función de usuario? En particular lo voy a llamar f, o el nombre que quiera. El nombre sí, el nombre de ustedes, ¿no? No sé, voy a llamarle función, sin acento, ¿no? O fan, para hacerlo más, para no colocar. Esa es mi función de usuario. ¿Cómo se define en R una función de usuario? Para ir, uno escribe la palabra function y escribe paréntesis, ¿no? Dentro del paréntesis uno escribe los argumentos que le va a dar a esa función. Y ahora escribe entre llaves, puede abrir las llaves, y aquí dentro de esa llave es lo que quiero que haga la función. ¿Sí? En particular voy a escribir una función que lo único que hace es tomar x al cuadrado menos
y elevado al cuadrado. Por ejemplo, una función que lo que hace, yo le entrego dos valores, toma el cuadrado de uno y le resta el cuadrado del otro. ¿Se entendió hasta ahí? ¿Sí? Entonces, control enter, y ya queda definida el objeto X está malo porque no, hay que ponerlo en cualquier lado, ahí está, ¿no? ¿Sí? ¿Se entendió hasta ahí o no? ¿Lo lograron? Vamos, comprobamos a ver si la función funciona o no. Por ejemplo, f de 1,1, ¿qué tendría que dar? Ah, Es que no es f, es fun. Gracias. Tiene que dar 0, ¿no? ¿Se entendió, no? Entonces, es tan simple como esta. ¿Sí? Acá usted, por supuesto, puse una sola cosa nada más, pero puedo hacer mucho más. Acá adentro puedo complicar todo lo que se me ocurra para hacer una función de usuario, ¿no? Entonces, eso hace que pueda construir lo que se me ocurra. Pero ahora hacemos lo siguiente. Quiero hacer un diagrama de esta función que, si ustedes se acuerdan de cálculo multivariable, y que el cuadrado menos i cuadrado es como una especie de hiperboloide. Eso es z igual a que el cuadrado menos i cuadrado es un hiperboloide. En este caso z es fam, ¿no? Entonces yo quisiera plotearlo en dos dimensiones, en tres dimensiones. Entonces ahí tengo varias formas para hacerlo. Primero tengo que generar una secuencia de puntos. La x tiene que ser una secuencia que va a ser evaluada en nuestra función, que vaya desde, por ejemplo, desde -1 hasta 1 y que el paso sea 0,1. No sé si se entendió la forma que está escrito esto. Uno le da el límite inferior, el límite superior y el paso que quiera. Entonces, entre -1 y 1 va a llenar entre 0 y 1. Va a llegar desde -1 hasta 1 con pasos de 0 a 1. Por ejemplo, si yo cargo esto y llamo a X, observen qué es lo que se obtiene. Una cadena de números, ¿no? ¿Se entiende, no? Eso es esa es la idea. Ya, yo voy a copiar lo mismo de arriba para generar la i, ¿no? Aquí voy a escribir i. Entonces genero una misma secuencia para i y eso es lo que quiero pasarle a la función. ¿Están de acuerdo hasta ahí? ¿Sí? Sí. Ya, entonces voy a tomar ahora el z. El comando que uno usa en R es un comando básico que se llama outer. Outer significa que tengo que darle lo que se llama la grilla de x, la grilla de y y en qué lugar quiero que lo evalúe, en la función fun. ¿Se entiende? Outer significa es la salida de quién? De evaluar todas las x, todas las y en la función fun. Lo que pasa es que significa esto que hace, crea una especie de malla con los pares de puntos entre la x y la y. Y se lo va a pasar a la función fun y el valor va a estar guardado en z, ¿no? ¿Ok? Bien, hay una forma básica que tiene R para hacer diagrama en tres dimensiones. Es un diagrama que no es muy bonito, pero es bueno para hacer, por ejemplo, si uno quiere hacer un paper, es bueno porque la gráfica la puedes mejorar muchísimo. Entonces la gráfica se llama Pairs, no es muy bonita porque no tiene colores, ahora voy a dar otra con colores, pero esta es la que yo uso, por ejemplo, en revistas que se llama Perspectiva, de Pairs de perspectiva. Le tengo que pasar la X, le tengo que pasar la Y, le tengo que pasar la Z, y tengo que darle dos orientaciones. Phi, que es en 45 grados, para que quede orientada en 45 grados, y teta, que es como Profe, al tiro, ¿sí? Dale. ¿Pers viene de alguna librería o algo? No, eso es lo que estoy diciendo, estoy hablando que es lo básico. O sea, ahora voy a hacerla con librería. O sea, esto es lo que tiene incorporado R como básico, es decir, para dibujar, no necesita nada más que eso. Pero cuando hace el diagrama, Z no lo encontró porque tengo que llamarlo. Por favor, llamar X, llamar Y, llamar Z y volver acá. Entonces esa es la figura. Entonces, es una figura que no se mueve, pero ustedes pueden cambiar aquí los valores de phi y de teta, que son como las coordenadas, son como coordenadas, ¿cómo se llama esta? Esféricas. No sé si se acordarán de las coordenadas esféricas, pero es eso. Entonces puedo ir ubicando una perspectiva acá. Entonces la gráfica queda con mucha nitidez, pero en blanco y negro. ¿Sí? ¿Se entendió? Y esa es una buena gráfica cuando voy a publicar en una revista de tipo blanco y negro, digamos, ¿no? Ya, entonces lo que quiero hacer ahora es lo mismo. Hagamos lo mismo, pero para ponerle un poquito de movimiento. Y para eso ahora sí tengo que escribir library y voy a escribir un paquete que se llama plotly. Plotly. Y voy a llamar a la librería. Y
Voy a esperar a que ustedes me digan si lo lograron o no. Librería Plotly. ¿Lo lograron? Eh, Un segundo, que estoy terminando lo anterior. Ya, no problema, no problema. Funcionó No. la gráfica, pero está bueno. dice que tengo que instalarlo. Exactamente, ese es lo único que estaba esperando que alguien me dijera. Digamos que efectivamente lo más probable es que no lo tengan instalado. Entonces, arriba de librería pueden escribir install package, entre apóstrofe escriban entonces plotly y lo cargan. Yo no lo voy a hacer porque ya lo tengo cargado. Eso se hace una sola vez. Después que terminen de hacerlo, tienen dos opciones. Borren el install o coméntenlo, como lo estoy haciendo yo, para que después por casualidad no lo vuelvan a cargar, digamos. No pasa nada, pero se vuelven a demorar cargándolo, digamos. Entonces ese es el tema. Una vez que hacen install package plotly, las instalaciones de paquetes siempre se escriben entre apóstrofe o comillas. Y debe aparecer un montón de líneas rojas aquí abajo que se está cargando, ¿no? Algo que se está cargando. Si lo hacen por primera vez, probablemente se demora un poquitito, no mucho, pero ahí me dicen cuando lo tengan instalado. Yo estoy lista. Ya, ok. Yo les voy a mandar el código ahora por chat para que no se demoren escribiendo los códigos que requiero para hacer la gráfica. Un segundo, ¿dónde está el chat? ¿Perdón? Ahí está, y no se demoran haciéndolo, no es el objetivo de copien eso, y ese, lo único que van a cambiar es el Z. Cada vez que quieran hacer un plot con esto. Entonces, son una serie de opciones que tiene Plotly, que ustedes pueden hacer lo siguiente, buscar información sobre cómo funciona Plotly, digamos, ¿no? Entonces yo lo voy a copiar acá. Entonces, el comando principal de Plotly se llama Plotly, así, plot dividido abajo li. Entonces, Z, la forma de escritura es un poco rara porque tiene una colita de chancho acá, Z. Entonces, lo que quiero es graficar Z. Lo voy a colocar colores blues. Ustedes pueden cambiar los colores como quieran. Blue significa que haya toda una escala, como en degradado, hay un degradado. Este comando que está acá, que vamos a ocuparlo muchísimo, ahora lo voy a explicar después qué significa, es una especie de, o sea, más que explicar lo que significa, lo voy a empezar a usar muchas veces. Es como una especie de, como le dicen, el comando pipe o de tubería. Tubería significa que va a irse aplicando a todo lo que vas escribiendo después, se le va aplicando a lo de adelante, se le va aplicando, se le va aplicando. Entonces estás aplicando comandos que vas conectando con el comando pipes, con este comando de pipa, digamos, o de tubería. ¿Okay? Entonces eso lo vamos a ver ahora, lo voy a hacer muchas veces, lo voy a ocupar, es uno de los comandos más útiles que tiene R, que está asociado a un paquete que no lo he escrito acá, pero que Plotter instaló automáticamente, pero no mucho. O sea, por el momento tómelo como que estoy conectando qué es lo que quiero que haga. Adiciona una superficie con contornos y aquí pones una lista de opciones. La lista sí, que se muestren los contornos, sí, que se use un mapa de colores, sí, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí pueden cambiar el color de los mapas, etcétera, y aquí lo hace. Entonces, haciendo esto, voy a tener una figura como esta que está acá. No sé si se ve, ¿no? ¿Se ve? Ustedes pueden agrandarla con zoom, pero la gracia de la figura es que puedo mirarla y yo le pedí que me pusiera los contornos, que muestre los contornos, y por eso es que se ven los contornos arriba de la figura, ¿no? Es decir, ¿qué significa los contornos? Es como las curvas de nivel de la figura. Eso es lo que está ahí. Entonces, con eso yo puedo dibujar superficies en tres ejes, es decir, en tres dimensiones. ¿Se entendió, no? ¿Cómo se hace? ¿Qué es lo único que tienen que cambiar ustedes? El Z. ¿Dónde está la gracia de toda esta cosa? En definir la función usando la grilla, digamos. Ustedes grafican la grilla a partir de acá, ¿no? ¿Sí? ¿Se entiende la idea, no? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? No cambiar nada acá si no les parece. Pueden cambiar los colores en que aparecen los contornos usando otro color hexadecimal. En vez de blue, uno puede colocar, no sé, reds. Vamos a colocar que haga escala de rojo. Entonces va a tener una escala de rojos para que funcione. Y pueden hacer varias opciones. Y pueden buscar ayuda. ¿Dónde pueden buscar ayuda? Si escriben en Google, escriben Plotly,
les va a llegar a una página. Plotly sirve tanto para Python como para R. Y la gracia de Plotly es hacer diagramas interactivos. Ustedes si quieren pueden, por ejemplo, exportar esto como una imagen, como salvarla como una página web, y lo pueden incrustar en páginas web y que esto se veía después en un sitio web. Pero si van a hacer una revista, un artículo, etcétera, que no tiene movilidad, entonces no le funciona tan bien, digamos, ¿no? En principio. O sea, funciona cuando yo puedo interaccionar con lo que está ahí. ¿Se entendió o no? El tema de los dibujos de una función, lo importante, repito, es poder definir la función correctamente, hacer un outer con la función definida, y ustedes pueden cambiar aquí la función que le parezca acá para resolver el problema. Una pregunta, ¿a alguien le salió el gráfico? No, Ah, ¿no le sale el gráfico? No, a mí tampoco. ¿Y qué es lo que dice salió? que no está soportado, que no, ¿Qué? no lo soporta. ¿Pero qué significa no lo soporta? A ver, ¿cómo qué dice? Le voy a escribir lo que aparece. A ver, Dice WebGL is not supported by your browser. Visit una página para más información. ¿Seriously? Ujú. ¿Me puedes mandar ese cartelito? O sea, a ver, un segundito. ¿Y a nadie le salió, Sí, Paco? A mí no. si quiere le tomo la pantalla 2 segundos para que lo vea. Dame un segundito, voy a dejarte que... Perdón, un momentito. Voy a dejar de compartir. Perdón. Dejar de compartir y permitir. Un segundo, compartir pantalla, permitir. Opa, no me salió la opción. Perdón. Ah, pero puedo. Me Tú deja. puedes, ¿no? Porque creo que la tengo Sí, marcada como que se puede. Es. eso es lo que aparece. Ah, WebGL is not supported by your browser. Basic gateway. Ah, ok. Y cuando entro aquí, me abre la página y me aparece eso. Ya. Probablemente tenga que you shouldn't see the spinning cube. O sea, usted debe tener un spinning cube. Si you don't know, please visit the support. Lo está viendo que se está moviendo. Entonces, no sé por qué no está funcionando. Your browser support dice que su browser sí lo soporta, po. ¿Ok? Entonces, regresa un Y no momentito a me, no me dice nada en realidad. Como que no, ¿A ti no te aparece nada? no, Ya. Es no, que, no me aparece error tampoco o no lo estoy siendo, o sea, pero no estoy siendo. ¿puedes compartir la pantalla un momentito a ver si es otro error para yo Yo, cachar qué sí, es lo que es? a ver, A ver, no es eminentemente importante el plotting, pero sí interesante para analizar figuras y visualizaciones, digamos. sí, yo Nosotros sé que fundamentalmente vamos a trabajar con ggplot en vez de con plotly, pero plotly ayuda, digamos. Si puedes bueno, perspectiva veo que lo lograste sin problema. A ver, ¿me puedes, a ver un segundito, ver dónde está el problema? Plotly, aquí Surface, y cuando llames, por favor, párate aquí donde en tu línea 97 y control enter ahí, a ver qué error sale, porque tienes muchas cosas aquí abajo y no sé lo que es. ¿Hay algo, te falta un paréntesis o algo parece? No está, porque está, mira, esta pelotita roja que está acá, ya. significa que está calculando algo y no sé lo que es. Eso me pasó la otra vez que se me paró, como que tuvo que Entonces cerrarlo. párate encima de esa línea e interrúmpelo. ¿Así? Sí, interrúmpelo, ya. No lo quiere hacer porque está súper entretenido y no quiere hacer nada ahora en general. Entonces, lo que vas a hacer es arriba, en donde dice sesión, arriba, sesión, tú tienes en el menú de arriba, Mm, sesión abre, entonces dice restar R, restaura R. Eso, ¿ok? Restaura R. Está bien pegado. No sé por qué. Ahí está, ya lo hizo, pero Eso. sigue estando eso. No sé qué, interrumpe nuevamente. No cacho qué es lo que está pasando. De verdad que como que se quedó pegado haciendo alguna actividad. Mm, un segundo. Nunca había ocurrido, pero siempre hago una primera vez para ver. Un segundo.
No restauro porque el problema está como que está esperando algo y no sé lo que es. Lo que puedes hacer es lo siguiente, puedes guardarlo con el documento con estos discos, disquetes que están ahí, sí, exactamente, y listo. Ahora cierra, cierra R completo, el RStudio. Aquí hay una cosa que te salió un cartelito que dice que, un segundo, no nada, ciérralo, ciérralo, ciérralo. Entonces, Don't save, exactamente. Ya, ahora vuélvelo a abrir. Y vamos a ver un momentito qué pasa porque sería interesante. Ya, ok. Entonces, aquí tienes un Global Environment, of course, sí, ahí está bien. Ahí te dice, cuando tú no tienes instalado, la nueva versión de RStudio te permite instalarlo. Entonces, marca donde dice Install. ya, perfecto. Eso Dale. hice la otra vez y al parecer no se instaló bien, algo le pasó. Ese es lo que está pasando y que no está instalado, algo no está instalado. Entonces, está tratando de instalar Plotly ahora porque no se instaló para nada. Ah, Está perfecto. instalando cosas y no tienes nada instalado, por eso no salía nada. Y algo se confundió, digamos. Entonces, la primera vez que trabajas, se tiene que instalar muchas cosas. Perfecto. Está en 2 de 13 recién. Entonces, después ya tienes que instalar menos porque cada paquete va a ser reconocido. Entonces, te va instalando muchas cosas. Al principio nos demoramos. Te está instalando todas las dependencias, que significa que son nuevos paquetes que para que funcione necesita muchas dependencias. Y todos esos paquetes ahora ya no los vas a tener que cargar más. De hecho, nosotros vamos a ocupar el paquete de Plir. Ese paquete que está ahí que se llama de Plir es el que más usamos, ¿no? Así que lamentablemente se demora uno al principio. Yo creo que como Voy a dejar de compartir entonces. Camila, yo creo que Esperamos. Camila tenía ya instalado algunas cosas ya, por eso le salió más rápido, ¿o no? ¿Está todo bien No, instalado? nada. No tenía nada instalado, pero no sé, creo que tuve suerte. No, es Ya, que, mío está. pero instalado me refiero a que aunque tú no lo creas, ya usaste R alguna vez. No en este compu, así Ah, que ok, no. entonces tú sí tuviste suerte. Sí. Tuviste suerte. Parece que acá tengo más cosas. Wow, era más rápido. Yo pensaba que era rápido, pero si no, pues no. Yeah. Ok, vamos a tener que... bueno, ahí tú lo vas viendo. Sí, voy a dejar de Todavía no compartir. llega, así que, pero esperamos. Mientras tanto, yo voy contando, pero tú no hagas nada más todavía hasta que no te diga lo instalé, ¿no? Perfecto. Si Gracias. no, si no se va como a marear ahí el computador ahí esperando que pase algo y no está pasando nada. Ok. Bien, entonces yo estoy acá. Y Camila, yo creo que debías ver porque en principio no tendrías problemas porque estaba funcionando tu browser. No sé por qué no funciona. De verdad que no tengo idea debería estar funcionando. No me fijé muy bien si tenías el espacio suficiente. Es decir, que correr esta línea que está acá un poquito más para darle espacio a la figura y volver a llamarlo, porque también puede ser que no tenga espacio. ¿Sigue sin teniendo problemas? Nada todavía. Ya, ok. No te escucho, pero bueno, me imagino que... Ya, vamos a dejar entonces la gráfica por el momento, que en realidad la gráfica es interesante, pero tampoco es como el norte del curso, digamos. Más bien es el análisis de la data y visualizaciones las vamos a hacer fundamentalmente con ggplot en vez de Plotly. Pero si pueden intentar ver todos los problemas que les surgen buscando en Google cómo resolverlo, estupendo, porque Plotly es una buena herramienta para visualizar cosas interesantes. Ok, vamos a trabajar entonces con la data. Vamos ahora a cargar el documento que estaba en su carpeta. Que lo voy a llamar, vamos a trabajar ahora, voy a marcar aquí como... Ya. Voy a marcar que voy a trabajar con los datos. Entonces vamos a decir algo así como, no sé, limpieza de datos, o trabajo con datos, o datos reales, llamemos datos reales, entre comillas, datos reales. ¿Ya? Entonces, hasta ahora eran datos sintéticos generados a partir de una función de distribución. Ahora yo quiero cargar una data que son datos reales provenientes de una prueba PSU hecha diferenciada por género, digamos. Los datos que se obtuvieron
en los puntajes en lenguaje y en matemática, diferenciados por género, o sea, por sexo. Y el asunto es que la data no está limpia y yo quiero mostrar rápidamente cómo uno puede trabajar con esa data rápido, arreglarla para poder hacer gráficos y poder seguir adelante. Entonces, el objetivo es cómo resuelvo algunos problemas que me puede mostrar la data. Me van a salir millones de problemas, solo voy a mostrar algunas formas de resolverlo, ¿no? Ok, entonces lo primero que se hace es cargar la data, datos, ¿no? Ok, para que funcione lo que estoy escribiendo, tienen que estar justamente colocados en el directorio de trabajo, y en el directorio de trabajo debe estar la data que estoy buscando. La data viene en un formato que se llama CSV, no sé si lo conocen, CSV, Comma Separated Values, los valores están separados por coma. ¿Ok? Entonces, la data se va a llamar, si ustedes lo ven ahí, primero hagamos un dir arriba, para saber qué tipo tenemos de documento. Y ustedes ven que entre mis documentos encontré PSU postulando, entonces lo que voy a hacer es copiarlo, haciendo el dir para no equivocarme, lo voy a escribir acá, PSU documento. Sebastián, no sé si ya estás listo con Sentaló o no. No, sigue. Oh, no puedo creerlo. ¿Qué estábamos instalando? Sorry, chuta. ¿Puedes mostrarme rápidamente tu pantalla un momentito? Voy a hacer descontinuar y para indicarte cómo proseguir para poder trabajar. Un momentito nada más. Después lo que haces es... Ya, ahí. Upa, ¿qué pasó? No, sigue... Ya, vamos a dejar a R aquí haciendo lo que esté haciendo, que no sé lo que está haciendo. Y nuevamente ve aquí donde dice sesión, arriba, sesión. Ya, márcale. Y escribe nueva sesión. Y se va a abrir un nuevo documento. ¿Escribiste nueva sesión? ¿Marcaste? Sí. Eso. Ya. Vamos a trabajar, deja R instalando lo otro y aquí va a ser algo nuevo. Nuevamente ábrete un documento nuevo. Ahí arriba. New Files o RScript, ¿correcto? Sí. Y comienza a trabajar acá. Si tú quieres, después que termine, copia lo que está acá y lo pegas en el otro lugar para que sea una misma hoja, pero por el momento, para no te atrases, que te quedes trabajando acá. ¿Se entiende, no? Sí, genial. Muchas gracias. Entonces, para no te atrasar, si no, sería fome en hacer. Entonces, eso es tú puedes abrir todas las sesiones que se te ocurran, pero el problema es que después uno se confunde, no sabe en cuál sesión está, así que yo siempre recomiendo abrir 2 o 3 nada más, no 10. ¿Ok? Claro. Porque sería muy complicado después. Se puede con todo, en todo caso, aquí no hay problema. Ya, entonces, lo que les decía, a escribir ahora, en tu caso ahora, como tienes una nueva sesión, tienes que volver a copiar el Set Working Director acá arriba, ¿no? Ya. Cópiate eso que tienes como Set Working Director de la otra sesión y lo copias porque ahora es completamente nueva y no está parado ahora en el lugar donde tienen que estar parado, que es en tu directorio de trabajo. ¿Ok? Entonces, sí, acá llamemos a leerlo y vamos a indicarle que queremos, o sea, que identifique el encabezamiento, porque es donde están las variables. Voy a indicarle que la separación es con coma y voy a indicarle que los decimales están hechos con puntos. Es decir, esa es la forma de llamar. ¿Por qué es importante? Porque esto es un documento comma separated values, que la separación está hecha por comas, pero si ustedes hubiesen tenido una tabla de Excel, la tabla de Excel y la guardan como documento CSV porque ustedes tienen la opción de guardarla y ese es el formato que más vamos a emplear en este curso, es CSV, el Comma Separated Values, que es por excelencia el que más trabajan las personas que se dedican a datos. Hay muchos otros formatos de textos, etcétera, pero vamos a trabajar fundamentalmente con CSV. Si ustedes hacen una tabla, por ejemplo, están haciendo un trabajo con Excel y quieren guardar un documento, tienen la opción de guardarlo como libro Excel o guardarlo como CSV. Entonces arriba pueden decir guardar como CSV. El único problema que tiene el Excel, que Excel no guarda el documento como dice que lo está guardando, que es coma separated values, sino que Excel, debido a que los decimales que tiene Excel se hacen con coma, en vez de escribir 10.3, por ejemplo, escriben 10,3. Entonces, habría que colocar acá la separación sería punto y coma y coma.
Esa es la diferencia, que si el documento viene de Excel. Pero como no viene de Excel, dejémoslo tal cual. ¿Sí? O sea, no viene de Excel. Este documento que postulante no lo hice de Excel. Por último, no me acuerdo, pero creo que no. Entonces, repito, es importante esto porque si el documento viene de Excel y ustedes escriben coma y punto, no lo va a entender. No lo puede leer. ¿Sí? Entonces es importante, si van a trabajar documentos de Excel acá, porque uno tiene la costumbre de abrir las cosas en Excel para ver que sí funcionan. El único problema que tenemos acá, o sea, el único problema que tiene Excel es que cuando nuestras filas pasan de 1 millón de filas, y eso vamos a tener datos así, entonces Excel ya se marea totalmente, ya no puede seguir trabajando con la data. Estamos hablando ya de datas un poco más sofisticadas, más grandes. Entonces en ese caso igual R va a funcionar mejor, porque en principio está hecha para eso, digamos. ¿Ok? Listo, entonces datos, hago control enter y ahí voy a hacer un head para saber cuántas heads significa que voy a ver las 6 primeras filas de datos para darme cuenta de qué es lo que hay ahí. Entonces me doy cuenta de que estas son las 6 primeras filas, que tengo las variables sexo, PSU mat y PSU lenguaje. Aquí arriba también está escrito datos con las observaciones que tiene. Y no sé si me están siguiendo todos. ¿Sigo? ¿Está bien? ¿Todo ok? Ya, listo. Entonces, datos. Algunas cosas iniciales que uno puede saber, que ya está escrito aquí arriba, pero por ejemplo, yo quiero escribir cuántas filas tiene datos. Escribo en row datos, ¿no? Me va a decir que tengo 237 filas. Puedo decir, por ejemplo, quiero saber los nombres de las variables, names de las variables, es decir, names de datos. Entonces me va a indicar los nombres de las variables. ¿Qué variables tengo? Sexo, PSU mat y PSU len, ¿no? Esos son el nombre de las variables. Entonces, algunas cosas que puedo saber. Quiero saber la estructura de la data. Estructura de la data. Entonces, R tiene un comando básico que se llama str, que significa estructura, y puedo llamarlo así como estructura de los datos. Entonces, ¿qué me observa? Me dice que es un data frames, que tiene 237 observaciones, que tiene 3 variables. La variable sexo es una variable carácter, que la variable PSU mat es una variable integer, y que PSU length es una variable integer también, ¿no? ¿Ok? Esas son las variables que tengo. Adicionalmente ya estoy viendo que hay un NA acá, es decir, que hay como datos que faltan. NA significa que no hay ahí, no hay datos, ¿no? No hay, simplemente no hay datos en ese lugar. ¿Ok? ¿Se entiende, no? Entonces, STR no requiero de ningún paquete para usarlo, ninguno de los que he estado escribiendo acá. Ahora vamos a llamar a un paquete que se llama el paquete por excelencia que vamos a trabajar para manipular la data, que se llama deplir. Si instalaron ustedes ¿cómo se llama este? El plotly, probablemente ya deplir esté instalado, no lo sé. Entonces llamen a esta librería y para más o menos darle un poquito de contexto, acá vamos a trabajar con varios paquetes, pero hay 2 paquetes que son fundamentales. Uno es el ggplot para hacer las gráficas y el segundo fundamentalísimo se llama deplir. Dentro de deplir está todas las herramientas que uno quisiera. Por cierto, que en Python el análogo de deplir se llama Panda. Entonces Pandas es el paquete que usa, es lo mismo que deplir. Entonces, en algún momento vamos a trabajar con Python nuevamente, pues, sobre todo cuando ya estemos más avanzados. Voy a requerir de algunas herramientas que están en Python que no están en R. Y ahí sí pero básicamente dentro de R el comando, que la librería que más voy a ocupar se llama deplir. ¿Ok? Para deplir, una vez que lo cargan, tiene un comando muy parecido a estructura, que se llama glimpse. Es para echarle una mirada. Vamos a echar una mirada a los datos. Entonces, glimpse, echarle una mirada a los datos y observen que es casi lo mismo a estructura, muy parecido a estructura, quizás un poquito no sé, más estructurado, un poquito más bonito, pero no es lo mismo que estructura. Entonces, uno puede decir, ¿por qué quiero usar glimpse si tengo estructura? Bueno, después van a darse cuenta de que el glimpse tiene muchísima más gracia cuando tengo mucha data. Entonces empieza a ordenar las cosas de manera mejor. Entonces aquí me dice que tengo 237 filas, 3 columnas
y me dan de qué tipo es cada una de las variables, y aquí los primeros valores para cada una de las variables. ¿Se entiende, no? Entonces, el primer comando de plir se llama glimpse, que es para echar una mirada, ¿sí? Esa es la primera cosa. Esa es una de las cosas. Ahora, hay varios comandos únicos acá interesantes, no dentro de deplir, sino que son básicos, que son, por ejemplo, el comando unique. Valores únicos. Por ejemplo, yo quiero saber cuántos valores únicos tengo en la variable sexo. Valores únicos. ¿Qué significa valores únicos? Valores que distintos, porque hay muchos valores que se repiten, pero estos son valores distintos. Entonces, haciendo esto, me doy cuenta de que existen mujer, hombre, H, NA, M, mujer, hombre. Entonces, como que alguien se equivocó, no sé si a propósito, escribiendo que el sexo en distintas formas, y a mí me gustaría dejar las cosas con dos valores nomás, como mujer y hombre, nada más, no como H, no como M minúscula, no como hombre, así, sino dejar las cosas ordenadamente. ¿Se entiende el problema? ¿Sí? Sí. Ok, entonces una primera limpieza que me gustaría hacer en la data es donde quiera que aparezca H con minúscula, en realidad lo quiero reemplazar por hombre. ¿Okay? Y donde quiera que esté, por ejemplo, M con minúscula por mujer, mujer con minúscula quiero ponerle así escrita con mayúscula acá. O sea, ordenar esto con dos valores nada más que deben aparecer, hombre y mujer nada más, no toda esta cantidad de cosas, en principio. Ese es como el objeto en particular de hacerlo. ¿Okay? Entonces, primera cosa que voy a tratar de hacer, ver cuántos NA hay dentro de esa data. Entonces, una de las formas de hacerlo es decir, por ejemplo, which, una de las preguntas que puedo decir, which es igual is.na dentro de datos, signo de peso, sexo. Este me va a indicar cuál es NA dentro de datos sexo. ¿Qué es lo que va a hacer which? Me va a indicar qué índice, básicamente los valores o las filas están numeradas. Me va a indicar en qué fila hay un valor dentro de sexo que sea NA, porque aquí me apareció como un NA, ¿no? Entonces, haciendo esto me dice que, en la fila 137 vas a encontrar un NA. Pero hay un solo NA. Si se fija, un solo NA que está en 137, ¿no? Como es un solo NA, lo que voy a hacer es simplemente eliminar esa fila, porque no sé, no tengo información. Y elimino la fila porque tengo 237 filas, o sea, no voy a sufrir mucho eliminando un valor. Entonces la elimino. Para eliminarla, puedo escribir los datos nuevamente. Van a ser datos. Abro corchete, coloco esto y elimino la fila completa escribiendo menos 137. Es decir, ¿qué significa este signo menos? Que en la fila 137 con signo menos significa elimínala. ¿No? Desaparece la fila 137. ¿Ok? ¿Está bien hasta ahí? ¿Se entiende el uso del signo menos? Ya. Entonces, para comprobar que ya está listo, podemos ocupar esto mismo que tengo arriba y volver a llamarlo, ¿no? Hacer control enter en SEMA y me va a decir integer 0. Integer 0 implica que ya no están. Y si ustedes se fijan acá arriba, hay 236 filas nada más, como que falta, ya eliminé una. ¿Se entendió? Esa es la primera forma de resolver el problema. ¿Están de acuerdo, no? ¿Hasta ahí se entiende? Ya, ahora voy a hacer uso de índices lógicos. Hay muchas formas de hacerlo. Esto es lo que voy a ocupar ahora son comandos básicos de R. Y después puedo hacer cosas usando deplir, que deplir me ofrece otras herramientas más entretenidas. Pero vamos a hacer comandos básicos ahora. Por ejemplo, quiero borrar, o no borrar, sino lo que les decía, cambiar los nombres esto de mujer y hombre a donde es, digamos. Bien, voy a usar, dentro de datos, voy a extraer la variable sexo. ¿Ok? Y entre llaves, disculpe, entre corchetes o paréntesis cuadrados, voy a escribir una operación lógica. La operación lógica es que diga lo siguiente, which, en aquellos lugares, which, donde datos, signo de peso, sexo, sea exactamente igual a M. Fíjense que ahora hay dos veces el signo igual porque es una cosa lógica. ¿Ya?
¿Ok? Ahora viene una cosa que disculpen, que es el O. Y el O acá siempre me complica. Ah, ya está, ese es el O. El O es una rayita, eso es como, voy a hacer una expresión lógica, donde se cumpla, perdón, aquí hay algo extraño, un segundo. Este paréntesis está, aquí hay que ponerlo acá. ¿Me van siguiendo o no? ¿Sí? ¿Me siguen? ¿Sí? Ok, entonces me dice, donde los datos sexo sea igual a M, o, voy a copiar esto mismo, para no tener que ver, o los datos van a ser igual a, por ejemplo, M mayúscula. ¿Qué otra opción tengo para mujer? O, voy a escribir esto, voy a copiarlo. O los datos sexo son iguales a mujer con minúscula. Ok, ¿se entiende, no? En todos esos casos, está separado por un O. Esto es un O lógico, ¿no? O si se cumple esto, o se cumple esto, o se cumple esto, entonces reemplázalo por mujer. Eso es lo que es. Profe, entonces, en el anterior, el unique es para que nos diga la cantidad de diferencias que hay. Como, Sí, de valores únicos. Es decir, a ver, recuerden que hay 236 filas, pero claro, dentro de las 236 filas puede ser, por ejemplo, que mujer se repita 10 veces, hombre se repita 5 veces, H se repita 800 veces, no sé. Depende de la cantidad de veces lo que estoy tratando de decir. Pero cuando ustedes escriben unique, les va a dar los valores distintos que hay en esa cantidad de valores que hay. Es decir, los valores distintos, los únicos. Entonces hay muchos valores que pueden repetirse muchas veces, pero estos son los distintos. Entonces el comando unique es muy importante en ese sentido, porque cuando tienes una variable categórica o una variable de tipo factor, en principio, que vamos a ver después, o que ya vamos a ver un segundo, uno puede ver los valores que tienes, los valores que toma la variable. Y hay veces que hay valores que no quiero que estén, que es lo que ahora estoy haciendo, estoy eliminándolo. Entonces, ¿qué es lo que, fíjense que está haciendo aquí ahora? Donde quiera que vea M, donde aquí vea M mayúscula o mujer con minúscula, todo lo reemplace por mujer. Eso es lo que dice. profe, le puedo pedir un favor muy ¿Sí? ridículo. ¿Puede mandar el Sí. palito de O por el chat? Sí, no, no hay problema. Y a mí más que el palito, voy a mandar Ya es. el- Que no, el- no tengo el palito, no, no lo he pillado, no lo pude hacer. sí, no, a mí también me complica en todo caso, pero bueno, no sé si, creo que Windows lo tiene en el teclado, hay un palito ahí, pero Mac no lo tiene, entonces Mac tiene que hacerse con una option, no sé cuánto, entonces para que salga. Que mi computador me lo compré en Estados Unidos, entonces tiene teclado. Ah, tiene teclado en inglés, entonces ahí hay un tema. Ya, ok. Bien, entonces les mandé, si quieren copiar Ahí está. esto. Gracias. Ok, yo voy a copiar esto mismo y lo voy a arreglar para hombre. Entonces, si hay una H minúscula o hay una H mayúscula o se escribe hombre, entonces vamos a escribirle hombre acá. ¿Ok? Entonces eso me permite ahora resolver el problema que tenía. ¿Ya? ¿Están de acuerdo? ¿Está ok? ¿Sí? Sí. Con estos dos, repito, yo puedo ahora llamar nuevamente y me puedo parar acá arriba nuevamente y llamar al comando unique, ¿no? Entonces observen, cuando yo llamo al comando unique, automáticamente ya me sale que tengo solamente mujer y hombre porque acabo de arreglar los dos, ¿no? Entonces esos son los valores únicos que hay, entonces ya arreglé la variable. ¿Obtuvieron eso o no? Cuando llamo unique nuevamente, hombre y mujer. Y me dicen si lo tuvieron, sí, veo que Camila sí, ¿quién más? ¿Todos otros lo tuvieron? ¿No hay problema? No me lo entrega todavía. ¿Cómo hago que me lo entregue? A ver. ¿En qué sentido? A ver, lo que hay que hacer es control enter, Sí, control enter puse y control control enter. enter Y después y- llamar a unique nuevamente, a unique. Ah, verdad, verdad, perdón. Sí, unique puedes copiarlo y pegarlo debajo, pero mejor, ¿para qué? Lo puedes copiar, puedes hacer control enter, te paras en cualquier lado y control enter para ver qué es lo que se obtiene aquí abajo. Ahí está perfecto. ¿Y qué pasa, profe, si es que hay espacio, por ejemplo, que sea hombre espacio o algo así?
Cuando tú llamas a Unique lo vas a descubrir, entonces esos valores Ah, también ya. los puedes reemplazar. Entonces lo Ya, puedes perfecto. escribir acá, escribir un O adicional, o ocurre tal Claro. cosa, o ocurre tal cosa, entonces lo vas reemplazando. Es medio manual esto, hay formas un poquito más sofisticadas de hacerlo, pero en la práctica, por lo general, esto es lo que uno hace. O sea, uno demora un ratito limpiando la data nunca viene como uno quiere, porque el que le escribió tecleó mal siempre hay problemas de este tipo. Entonces, esto es una muy buena opción para ir resolviendo. Y en principio, ustedes pueden reciclar estos comandos de manera rápida. ¿En qué sentido? Cambiar acá el nombre de sexo por la variable que quieren y así pueden reciclar cosas, digamos. Entonces, eso uno lo va dejando, lo va armando. Al final, después uno lo que hace es ocupar muchas cosas que ya tiene lista para poder ir armando mejor el problema. Bien, ahora hay varias cosas más que uno quiere calcular. Por ejemplo, hay algunos problemas con otras variables. Veamos si hay otros problemas con variables en general, ¿no? Por ejemplo, yo quiero hacer lo siguiente, quiero saber en qué lugar de los datos, por ejemplo, en qué lugar de los datos hay NA. Se puede escribir datos y escribo entre corchete, algo así como is.na, y que escribo datos. No sé si me entiende esta frase. Nuevamente estoy ocupando un índice lógico. isNA me va a dar falso en caso de que no sea NA y me va a dar verdadero. Por lo tanto, cuando hago esto, debe darme dónde hay NA, ¿no? Entonces, en realidad, estas cosas no me dicen mucho y lo que estoy tratando de decir, voy a escribir delante un comando que me dice length, th, algo así como esto, para indicarme cuántos NA todavía tengo dentro de la... Ups, hay un segundo, parece que no escribí length correctamente. Ah, claro, está mal. Es th, no ht. Length, eso es. Entonces me dice que todavía tengo 28 NA. 28 NA dentro de la data. Ok. Ahora tengo un poder de decisión. Un poder de decisión. 28 igual son hartos números para eliminar. Porque podía eliminar de la data con un solo comando que es muy fuerte. No lo recomiendo al principio, pero en general funciona muy bien. Que se llama NA omit. Es decir, yo puedo hacer algo como esto. No lo ejecuten, por favor. Yo solamente se lo escribo porque es algo útil. Cuando cuando el número de datos NA no es demasiado grande, yo en principio puedo escribir algo así como na.omit, ¿sí? De datos. ¿Qué es lo que va a hacer este NA omit? Lo voy a comentar porque si lo corro me va a matar los datos, ¿no? No es que me va a matar los datos, sino que me va a eliminar 28 filas donde quiera que encuentre un NA, lo elimina. Entonces, si en una fila hay un NA omit eliminó toda la fila. ¿Se entiende la idea, no? Si me hubiese dado que yo tuviese dos NA, lo hubiese hecho, dame un NA omit, elimino eso y ya me queda listo mis datos limpios sin NA en ninguna parte. Entonces, por favor, recordar NA omit como es la fuerza bruta, es decir, no quiero hacer nada, quiero eliminar todas las cosas que tengan NA, le aplico NA omit y con eso sigo adelante. Y funciona muy bien cuando no elimino muchos datos, pero aquí son 28, que tampoco son muchos, pero no quiero eliminarlos todos, quiero hacer otra cosa más antes de eliminarlo. ¿Se entiende la idea del NA omit? No lo repito, no lo ejecuten, porque si no, sus datos van a quedar medio, qué sé yo. Ok, vamos a ver la otra variable. Profe, Perdón, ¿sí? disculpe, ¿cuál es el criterio para decir son demasiados datos? Porque aquí estamos El hablando criterio como... más bien es subjetivo acá, pero es un poco de más bien cosa práctica, de sentido común. Es decir, si yo tengo 230 y tantos datos y tengo 20 con NA, entonces elimino y no me fabrica mucho problema, digamos. ¿En qué sentido el problema? En qué sentido de que me queda todavía datos suficientes como para poder sacar alguna conclusión. Si yo tuviese 230 datos y 200 de ellos tienen NA, no se me ocurriría eliminarlos porque no voy a tener ninguna conclusión. ¿Entiendes? Entonces es un poco subjetivo. Aquí no hay un criterio como fijo, depende de lo que quiera resolver. ¿Entiendes? Entonces, mi consejo es siempre es ver si se puede no eliminarlo, es decir, si se puede hacer algo antes de eliminarlo. Pero, por ejemplo, en el caso de sexo,
no tengo opción para hacer nada, porque eso puede ser masculino o femenino, pero si no conozco de dónde viene la información, no podría sustituirlo por nada. No sé si me entiende, ¿no? Porque no tengo la información. Ahora, vamos a ver ahora que ahora sí yo puedo sustituir ciertas cosas, digamos. Eso es lo que quiero mostrar ahora. Que no voy a eliminar esos 28, que lo puedo reemplazar. Si puedo hacer eso, lo hago. Si no, lo omito. Y si la data está cargada de DNA, que no puedo hacer nada, no puedo sustituir ni hacer nada por el estilo, entonces la data no me sirve, tengo que buscar otra cosa. ¿Entiendes? Entonces, más o menos tengo que hacer criterios que son más bien subjetivos y no me gustaría aquí como dar una regla general, sino la regla tiene que seguir por sentido común. No puedo eliminar más datos que me afecten la estadística de todo el problema, digamos. Ese es porque si no, no estaría siendo representativo de lo que tengo. No sé. Ok, entonces, por lo general, si yo tengo sensores, si yo admito sensores, en alguna parte va a haber un NA. Porque si el sensor tiene, no sé, 2 millones de datos, ha tomado durante un día entera la temperatura cada 2 segundos, no sé, y en algún momento se equivocó y hay un NA y no midió porque no tuvo lo suficiente, y si yo tengo 2 millones de datos y de los cuales tengo 1000 datos que no están medidos, entonces NA con él, elimino NA omit y elimino esos valores. Entonces, repito, no hay un criterio único. Acá depende de la información que yo tengo. Y la idea un poquito es ir resolviendo los temas sin tratar de eliminarlos, en principio. Ok, veamos cómo resolvemos acá el problema. ¿Dónde están los NA en principio? Tengo dos variables y una variable que no hemos tomado datos es, por ejemplo, los valores de PSU-MAT. Ok, entonces vamos a escribir delante de PSU-MAT which adentro voy a escribir which is.na y voy a tratar de escribir. Entonces me está indicando que en todas esas filas, la fila 3, 12, 15, 25, tengo NA. ¿Sí? Esos son las NA. Recuerden que teníamos 28 NA en toda la data, ¿no? Y aquí hay, ¿cuántos NA hay acá? Bueno, puedo calcularlo casi a ojo, ¿no? Este es el número 21, que significa que este es 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 y 28. Quiere decir que todos los NA que me faltan están solamente en PSA-MAT, o sea, PSU-MAT, y la otra no tiene NA. Entonces todos los NA están acá. ¿Se ¿Y entiende? ese NA es de todo o de los datos de PSU particularmente? No, solo los de PSU-MAP, solo los de PSU-MAP, porque aquí la pregunta es, ¿cuál es NA dentro de la variable PSU-MAP? ¿Y qué es lo que te dan acá? Te está indicando la fila donde están los NA. Perfecto. Y eso, si ustedes, por ejemplo, corren NA o MIT, todas esas filas se eliminan. ¿Sí? Y se eliminarían las filas y quedaría listo el problema. Entonces, ya como son básicamente 28 filas, voy a tratar de hacer un juego que es reemplazar cada uno de esos NA por el valor promedio de la PSU matemática, diferenciada por género. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí. Es decir, voy a tomar el valor medio que sacaron las mujeres para reemplazar los NA donde haya mujeres, y lo mismo para los hombres, el valor medio de lo que sacaron los hombres de puntaje, y lo reemplazo en ese lugar. De esa forma no altero digamos, la estadística de mi problema, porque estoy reemplazando por un valor promedio y no se altera la estadística. ¿Se entendió hasta ahí? Eso es para no eliminar la fila, porque en realidad tengo una sola fila la que tiene problema, que es la PSU-MAP. ¿Ok? Entonces, lo que voy a hacer es eso justamente. Entonces, vamos a escribir lo siguiente. Vamos a calcular primero el promedio de las mujeres, ¿no? Por ejemplo, voy a escribir, no sé, mujer promedio, ¿no? Es el promedio de la PSU-MAP, ¿no? No sé cómo llamarle mujer, inventemos cualquier cosa, media, ¿no? Media PSU-MAP. Vamos a escribir así, mujer media. Entonces, el medio, es decir, vamos a calcular el valor promedio. El valor promedio se calcula con el comando min, ¿no? Entonces escribo datos de quién, de PSU-MAP, pero no cualquier, sino que tengo que dar entre corchetes una condición lógica. La condición lógica es donde, which, en aquellos lugares, which, abro un paréntesis, donde datos sexo es exactamente igual a mujer, calcula el valor medio. ¿Se entiende lo que estoy escribiendo acá o no? Es decir,
no es calcular todos los valores de... A ver, yo puedo escribir acá arriba el valor medio de toda la PSU matemática. ¿Sí? Ah, por cierto, una cosa antes que nada. Vamos a escribirlo acá. ¿Cómo escribo, por ejemplo, el valor medio, mint, de la PSU matemática? Escribo simplemente datos, ¿no?, de la PSU mat. Y observen qué pasa cuando yo calculo el valor medio. Por favor, ¿me pueden escribir mints datos PSU mat? ¿Qué es lo que hace esto? Calcular el valor medio de la PSU matemática. Y díganme qué se obtiene. Cuando hago esto tengo un problema porque se obtiene una cosa que es NA. ¿Y eso por qué? Porque dentro de la PSU matemática hay valores NA y cuando yo calculo el valor medio, ¿cómo se calcula el valor medio? Se suma todos los valores y se divide por la cantidad de valores. Pero si en esos valores hay un valor NA, entonces cuando yo tengo que sumar, por ejemplo, por inventar algo, 300 más NA, ¿cómo entiende el programa? No simplemente lo pone como NA. ¿Se entendió, no? Entonces, para evitar ese problema, hay que darle una opción al valor means. Means, uno puede escribir acá una opción que significa que no considere .remove para calcular el valor promedio. O sea, NA remove igual a true. Significa que para calcular el valor medio no considero los valores NA. Entonces, cuando haciendo esto, ahí yo tengo que el valor promedio es 616. ¿Ya? Chicos, rápido, porque por lo menos para salir con una grafiquita y terminar, porque en realidad estamos acercándonos a la hora y no avance mucho, ¿no? Ok, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer acá? Agregarle esta opción aquí también. ¿Por qué? Porque si no, como hay valores que pueden ser NA, entonces se lo agrego al means. Entonces se lo agrego acá. Voy a escribir acá una coma. Acá está el índice lógico, pero voy a calcular el valor promedio sin considerar los NA.remove, o sea, NA remove igual true. Y igual true. Haciendo esto me va a dar, por ejemplo, mujer, acá voy a escribir nuevamente, mujer media, y el valor va a ser 615.16 en la PSU matemática, ¿no? Bien. ¿Ok? ¿Hasta ahí? ¿Sí? No te escucho, Camila, si estás hablando de algo, no sé si... ¿Me escucha? Ahora sí. Ya, yo tengo una consulta que es más como conceptual. ¿Cuándo ocupamos los paréntesis, las llaves y los corchetes? Muy bien. Datos, en realidad es una estructura datos, ¿no? Ok, a ver, datos es un conjunto de datos que tiene 200 y tantas filas por 3 variables, ¿no? Entonces, por lo tanto, todos los valores están indexados y tú puedes llamar a corchete usando, por ejemplo, el primer valor. Si yo quiero 1,1, ¿qué me daría? Me daría lo que está en la fila 1 en la columna 1, ¿no? Entonces, ¿qué significa que sexo sería mujer, ¿no? Entonces, yo tengo opciones de trabajar con corchete para indexar cosas. Yo, como esto, el data frame se parece un poco a una matriz, donde el 1,1 es una matriz. La única diferencia con matriz es que la matriz solo admite valores de un mismo tipo, es decir, valores de tipo numérico, nada más. Mientras que data frames admite cualquier cosa, puede ser carácter, puede ser numérico, puede ser factor, puede ser otras cosas. ¿Se entiende, no? Entonces, los corchetes me sirven para cuando yo quiero indexar o quiero buscar algo, ¿sí? Pero, adicionalmente, me sirven para colocar condiciones. Por ejemplo, acá, esto es una condición, ¿ok? Es decir, yo puedo escribir, por ejemplo, referirme a una columna en particular e indicar una condición en particular. Por ejemplo, voy a referirme a la columna sexo. Y, por ejemplo, ahora quiero una condición. La condición es que, calcúlame, no sé, todas las datos donde la PSU MAP sea mayor que el promedio mujer media. No sé si se entiende, ¿no? Entonces, el corchete se usa de dos maneras. Una, para indexar dónde está el lugar ubicado de algún dato en particular dentro del data frames. O cuando yo quiero establecer una condición. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que va a escribirme acá? Me va a dar el sexo de toda, no sé, esto está malo, no tiene mucho sentido lo que estoy escribiendo acá, ¿no?
pero lo que está indicando es que me dé el sexo de, no, esto no tiene sentido. Me va a dar puros valores, dame el sexo de todas las personas que tienen mayor que el promedio de las mujeres. Entonces me está indicando que hay 129, 30, 31, 32, hay como 133 casos con promedios mayores que el promedio que estoy escribiendo acá. ¿Se entiende, no? Entonces, básicamente, repito, ¿para qué se usa el corchete? Para dos cosas. Una, para ubicar elementos dentro de data frames. Dos, para generar condiciones lógicas dentro del data frames. Me permite hacer muchas cosas acá. Es como una condicional que le puedo poner y es interesante. Es como en Excel es el filtrado. Cuando yo filtro por alguna razón dentro del filtro, hago un filtro dentro de la tabla Excel, esto se hace acá con un corchete y dentro escribir la variable, la condición lógica que quiera. Entonces eso es lo que hace. Nosotros vamos a ver otra forma de hacerlo mejor, ¿eh? Usando deplit. Esto es lo que se llama los comandos básicos. No requiero nada para poderlo hacer. Es decir, ya R lo tiene incorporado. ¿Se entendió más o menos el corchete? Ahora, el paréntesis no se usa para los datos. O sea, no existe tal cosa como escribir datos y colocar un paréntesis. No me has visto ver eso, no debo haberlo visto en ninguna parte, ¿no? Solo se utiliza cuando yo tengo comandos. Por ejemplo, which es un comando, ¿no? Entonces, dentro del comando está el paréntesis y adentro escribo lo que quiero. ¿Sí? Entonces, el comando por lo general sí está asociado a un paréntesis, en ese caso. ¿Se entendió, no? Entonces, el corchete es para lógica y ubicar elementos. Entonces, no existe, esto me va a dar error. Por ejemplo, si yo escribo datos 1,1, me va a dar error, ¿no? No encuentra lo que está escribiendo acá, ¿no? ¿Se entendió, no? Eso es lo que es. Entonces, cada vez que utilizo paréntesis es para meter dentro de ese paréntesis todo lo que el comando va a aplicar, donde lo que va a recibir la aplicación del comando. ¿Ok? ¿Me alguna duda? Ya, ok, puedo hacer lo mismo rápidamente, ya que ya me pasé, ya estoy sobre la hora. Voy a dejarlo acá nada más, por favor. Voy a escribir hombre media. Hombre media. Y acá donde sea hombre, voy a calcular el promedio de los hombres. Hombre. Listo, entonces voy a guardar acá, voy a guardar hombre, media. Y ahora lo que voy a hacer, lo último que voy a hacer es lo siguiente. Se lo mando por... Voy a escribir lo siguiente. Dentro de datos PSU, es lo último que hago, chicos, nada más. PSU map, que es lo que voy a sustituir. Voy a abrir ahora un corchete para escribir una cosa lógica. En todos aquellos casos, which datos sexo, perdón, aquí which datos sexo sea exactamente igual a mujer. Y adicionalmente, y aquí viene la i en lugar del o, y is.na datos PSU map, reemplázalo por el valor de, ¿cómo se llama? Mujer media. No sé si se entendió eso que escribí ahí. Es decir, dentro de la PSU map, en todos los lugares donde vea que sea mujer o que sea NA, aquí hay un problema con un paréntesis, perdón, paréntesis, el which no termina acá, el which tiene que terminar en lo último acá. ¿Se entiende, no? El which, ahí se lo envío por WhatsApp, por WhatsApp, por chat. Ya. Repito, ¿qué es esto que está acá? Donde quiera que PSU, donde quiera que sea mujer y sea NA, entonces reemplázalo por mujer media. ¿Sí? Y eso es lo que va a reemplazar los valores NA por mujer media. Y lo mismo puedo hacer, lo voy a copiar y voy a escribir donde quiera que sea hombre. Hombre y sea NA, entonces reemplázalo por hombre media. Y con eso me fabriqué un filtro, hombre media. Listo. Y ahora ya está listo mis datos. Ustedes pueden comprobar que si yo quiero saber cuál es NA aquí, voy a llamar a este, me va a decir integer 0.
significa que lo tengo listo. Y chicos, ahora para terminar ahora de verdaderamente, para no perder el trabajo, voy a escribir lo siguiente: Gripe CSV, datos, y ahora le coloco el nombre que se va a llamar PSU Mat limpios. Clean. Vamos a preguntar, en el fondo esto no elimina realmente los números o sea, los datos, sino que como... No, los va a reemplazar. Ya. Eso es... Pero en la base obviamente no va a pasar nada, sino que ahora los vamos a guardar recién limpios. Ahora lo que vamos a hacer es, para retomarlo en la próxima clase, lo que vamos a hacer es retomar ahora el PSU Mat Clean, ¿no? Porque ya lo limpiamos. Entonces, hay dos cosas que aclarar acá. Primero, el comando se llama Gripe CSV, va a guardar los datos. Este es el nombre que le voy a mandar al archivo. Y le escribí row name igual a falso, porque él automáticamente escribe una columna con numeración, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, qué sé yo. Entonces, escribir esto es que no copie lo que estoy indicando es que no copie los nombres de las filas, para que no me aparezca una columna extra escribiéndome 1, 2, 3, 4, ¿sí? Entonces, eso es lo que quiero hacer. Entonces, haciendo esto y haciendo control enter, guardo mi documento clean, que quedaría guardado. Es decir, si uno va, por ejemplo, al dir, acá ustedes se dan cuenta que debe estar en alguna parte clean, PSU map clean, ya está listo, yo lo tengo guardado queda guardado y ya está listo, en realidad la data ya no tiene más NA. Y lo que hice fue reemplazar los NA por los promedios usando comandos lógicos. El objetivo un poco acá era mostrarle cómo funcionaban los comandos lógicos, que son sumamente útiles cuando uno va a trabajar con la data. En la próxima clase lo que voy a hacer es usar dplyr para simplificar mucho más todavía el trabajo. Dplyr es mucho más intuitivo en el sentido de que tú puedes trabajar con una data bien cochina, entre comillas, así, y empezar a limpiarla para generar algo que se pueda ser útil. Entonces ese primer paso, el que más demora, es ese. Chicos, no sé si hay dudas. El día, no sé si el fin de semana o el lunes, van a tener un taller arriba. Por último, van a estar en la carpeta que les indiqué para hacer, y con les doy unos días de plazos para resolverlo, y la idea es hacer figuras, o sea, básicamente tienen que construir, limpiar una data y trabajar, pero es data real. Van a hacer un trabajo bien duro porque tiene que ver con toda la pandemia, o sea, van a resolver problemas de la pandemia en general, o sea, con datos reales. Así que eso es. Por mí está ok. ¿Alguna cosa? Ahí me dicen. Por mi lado, no. Ya, ok. Entonces estamos... Ok. Nadie más tiene... Entonces me despido. No. Chao, profe. Chao, que esté bien. Ah, que Gracias. Chao, chao. No, profesor.